Bueno, reiteramos el saludo cordial de parte de quienes conformamos el Servicio Nacional de Contratación Pública y continuando con los talleres especializados en el marco de la Datatón 2022, rompiendo la contratación pública, en este momento trataremos sobre conceptos de sostenibilidad. Para el desarrollo de esta temática nos acompaña Andrés Zarzosa, quien dispone de más de 10 años de experiencia. Actualmente lidera programas de producción para una economía baja en carbono financiado por el PNUMA, Huella de Carbono y Economías Circulares en Ceres. Se desarrolló como coordinador nacional de la Iniciativa de Acción y Transparencia Climática para el UNEP DTU Partnership. Ha sido consultor senior para proyectos de cambio climático con CAF, Fondo Verde para el Clima del Banco Interamericano de Desarrollo. Es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional, cuenta con especialización en planificación energética, enfocado a energía renovable del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de Zaragoza. Así también cuenta con estudios socioambientales de Flaxo, Ecuador. Ha sido merecedor de reconocimientos internacionales, entre los que se encuentran miembro de la Comunidad Iberoamericana de Responsabilidad Social, Congreso de Futuros Líderes en Energía 2019 por el Consejo Mundial de Energía, Joven Líder FELAC 2018 por parte del Ministerio de Relaciones Internacionales de Japón, invitado a la Cumbre Internacional de Estudiantes sobre Energía Internacional 2017 y parte del Seminario de Generación Renovable en Europa 2015 y China 2016. Además, varias participaciones en eventos internacionales relacionados con sostenibilidad empresarial. Se les recuerda a los participantes que registren sus nombres en sus dispositivos, apaguen sus micrófonos y en el caso de inquietudes y dudas que se presenten referente a la temática planteada, efectuar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Al final del taller se les solicitará que activen sus cámaras para poder efectuar el registro de su participación. Bienvenidos y bienvenidas. Te cedo la palabra, mi estimado Andrés. Listo, Luis. Muchísimas gracias y qué gusto compartir este espacio con ustedes. Qué gusto también poder hablar justo de estos temas, de dónde empieza la sostenibilidad, a dónde va y cuáles son esos conceptos y definiciones que toca implementarlos para tener esa sociedad sostenible, para conseguir ese Ecuador sostenible que todos buscamos. Entonces, para arrancar, como bien lo decías, algunas indicaciones generales, nada más. Si tienen alguna duda, alguna consulta alrededor de la temática que estamos tratando, por favor ponerla en el chat. Si gustan también luego que puedan tener el uso de la palabra de la misma manera al final para solventar estas dudas. Entonces, para continuar, voy a apagar la cámara por cuestiones de señal nada más para mejorar la presentación. Luego ya podríamos en el final nuevamente activar. Entonces, ¿cuál es el contenido que vamos a ver en esta ocasión? El contexto global sobre el desarrollo sostenible y la sostenibilidad por sí misma, dónde viene, dónde surge y cómo llega a aterrizar como nosotros la conocemos hoy en día. El modelo de desarrollo con este apellido sostenible. Claro, porque antes, desde 1940 y mucho más antes, 1949, cuando en el discurso de Truman, del presidente de los Estados Unidos, se menciona muchísimo un modelo de desarrollo tanto para América del Norte y América del Sur, pero se lo estaba contextualizando únicamente en una dimensión. Ya lo vamos a revisar un poquito más a detalle. Y luego, claro, surge esta necesidad de poner este apellido, un modelo, un nuevo modelo de desarrollo que se lo consideró como sostenible. Los pilares de esa sostenibilidad, luego cómo decanta en los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente la Agenda 2030 como la conocemos. Finalmente, cómo eso se vincula a una producción sostenible y a un consumo responsable. ¿A dónde va enfocado? ¿Cuáles deberían ser esos fines, esos objetivos que nosotros lo podríamos identificar a manera más local, más territorial? Entonces, para empezar, el contexto global. Hay una relación intrínseca. ¿Y por qué es importantísimo identificar esta relación intrínseca entre el desarrollo económico y el consumo de recursos, la degradación de ecosistemas y la contaminación? Entonces, ¿cómo
pensemos cómo hemos contextualizado y cómo hemos definido el desarrollo en los países. ¿Cómo se mide el desarrollo en los países? A través del PIB, ¿no es cierto? A través del PIB, como se le conoce, el Producto Interno Bruto, PIB en inglés. Ahí podemos ver que siempre estamos pensando que ese PIB tiene que ser creciente. Y ahí estamos considerando que hay un desarrollo que está siendo sostenido, no sostenible, sostenido en el tiempo. Claro, pero si pensamos en esa línea tendiente al infinito, creciente cada año, nos preguntamos algo. Esos recursos, la necesidad para ese desarrollo económico, ¿cuáles son sus respuestas en los recursos que necesitamos para tener ese Producto Interno Bruto? Entonces estamos hablando de recursos ambientales, estamos hablando de recursos energéticos, de recursos materiales. ¿Qué necesitamos para que la sociedad misma funcione y pueda tener este desarrollo? Claro, esto es una visión totalmente reducida del desarrollo, pero así se lo consideraba, que siempre tiene que ser tendiente al crecimiento. El medir el desarrollo de esa manera, pues bueno, lo reducimos totalmente, ¿no es cierto? De las dimensiones que deberíamos identificar como importantes. Estamos diciendo que hay una relación intrínseca entre el desarrollo económico y los recursos, el uso de los recursos. Podemos ir viendo ahí como mientras se sigue elevando la curva del PIB mundial, se sigue reduciendo los recursos de la misma manera. Claro, porque necesitamos petróleo, necesitamos fuentes energéticas, necesitamos muchísimo para conseguir ese crecimiento de la prueba, porque sin energía no se lo consigue, sin materias primas tampoco, pero ¿de qué manera estamos consumiendo? ¿Y eso a dónde nos ha llevado? ¿Y cuáles han sido las preocupaciones que se ha visualizado a través de ese modelo de desarrollo, sin el apellido sostenible, ese modelo tácito de desarrollo de solamente pensar en el crecimiento económico? Pues bueno, aquí vemos las tendencias socioeconómicas y las tendencias en los sistemas de la Tierra. Podemos ver cómo desde 1950 existe un crecimiento exponencial de la población mundial, luego de tener la industrialización, la segunda revolución industrial, etcétera, etcétera. Esa población mundial necesita algo, o necesitamos, todos nos deberíamos incluir, todos somos consumidores de cierta manera, según el acceso que podríamos tener para consumir energía, recursos, materias primas, productos elaborados, etcétera, etcétera. Todas estas personas a nivel mundial necesitamos esos recursos, energía. Entonces, pues, vemos cómo responde totalmente esa relación intrínseca que mencionaba, responde en el consumo de energía primaria, como vemos en la parte de abajo y en la gráfica inmediatamente inferior a la población mundial. Desde 1950, el uso de energía primaria tiene el mismo comportamiento, un comportamiento exponencial totalmente identificado. El uso del agua de la misma manera, y podemos ver que la niñita está justo en 1950, es donde empieza ese crecimiento. Y el PIB real, tiene el mismo comportamiento, y hemos estado midiendo así el desarrollo. Claro, y ahí nos cuestionamos un poco de que si es posible tener un crecimiento infinito económico en un planeta de recursos finitos. Ese cuestionamiento, esa pregunta, se la hizo el Club de Roma en 1972. Y claro, pone un informe que denomina límites de crecimiento. Los límites de crecimiento del planeta. No podemos pensar que el PIB va a crecer de manera infinita durante todos los años y hasta el infinito del tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos recursos finitos. Necesitamos gestionar, necesitamos administrar mejor esos recursos ambientales y los recursos que podríamos identificar también en la sociedad por sí misma. Entonces, eso nos da la respuesta de cómo estamos viviendo hoy también el cambio climático, por ejemplo. Ha tenido el mismo comportamiento las emisiones de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. Desde 1950 tiene la misma tendencia, la degradación de la biosfera terrestre. Sí, estamos degradando ecosistemas, estamos teniendo deforestación con el fin de conseguir justo esto, un crecimiento económico infinito. Todos estos recursos, la degradación de la biosfera terrestre y el cambio climático tiene un límite. De la misma manera, ¿no es cierto? Sabemos, conocemos, algo ya se escucha en noticieros, no dan muchos, y
pero algo ya se escucha sobre los efectos del cambio climático que estamos teniendo, que nos van a llegar a todos. Entonces, ¿qué mejor cómo poder visualizar esto de manera distinta? Y esa misma visualización, ese mismo enfoque me va a dar el desarrollo sostenible. ¿Qué otras tendencias, esas de las que estábamos revisando, un poco se enmarcan en las tendencias ambientales, en las tendencias del consumo de recursos que se han presentado hasta hoy en día? Ahora bien, ¿qué tendencias sociales también es a través de una visión únicamente de un crecimiento económico, siguiendo en la misma lógica? Entonces, si yo solo quiero el desarrollo económico y solo estoy visualizando que el crecimiento del PIB tiene que ser lo que yo busque, no estoy viendo todas esas tendencias sociales que también están siendo afectadas. Por ejemplo, trabajo infantil. Hay todavía muchísimo trabajo infantil, no estoy hablando solo a nivel local, sino a nivel internacional, donde no se controla mucho esto. Claro, yo lo que busco es el rédito, el rédito económico. Pobreza, temas de desnutrición infantil, explotación laboral moderna, hay mucho todavía, temas de desigualdad ambiental y social, justicia ambiental se la conoce, donde se extraen los recursos, donde se extraen las materias primas que están siendo totalmente vulneradas algunas áreas, algunas sociedades que son miembros o parte de esos recursos, con la finalidad de únicamente el crecimiento económico. Entonces, sí, hago mucho hincapié a eso porque justo eso llega a modificar el desarrollo económico. Ese modelo, ese nuevo modelo de desarrollo, se lo identifica desde antes de 1972. Bueno, en 1972 ahí está el logotipo del Club de Roma, justamente para entender cómo nace esta necesidad, cómo nace el hecho de que se involucre temas sociales y ambientales en el desarrollo, porque el desarrollo era únicamente unidimensional, era económico. Claro, el Club de Roma nos dice en 1972, a través de su informe, los límites de crecimiento, nos dicen, hey, cuidado, no podemos tener un crecimiento infinito. ¿Por qué? Porque tenemos recursos finitos. El petróleo se va a acabar, los recursos naturales no renovables se van a agotar. Los renovables podemos tener una sobreexplotación y también estamos en riesgo de no tener un desarrollo. Entonces, ahí se le pone este apellido al desarrollo como tal. Se lo denomina como sostenible porque debería sostenerse en el tiempo, visualizando cuáles son sus pilares que se debería abarcar. Entonces, en 1987, esto para ponerlo en el contexto de dónde nace y cómo se acuña el término de desarrollo sostenible, en 1987 se desarrolla otro informe que se lo denomina Nuestro Futuro Común. Es ahí donde ya se utiliza, se presenta el término de desarrollo sostenible y se lo determina como el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones, sin sus propias necesidades, que puedan aprovechar también esos recursos. Claro, yo me puedo acabar ahorita todo el petróleo, yo me puedo acabar absolutamente todo en función de desarrollar mi PIB más aceleradamente, pero ¿qué va a pasar con las futuras generaciones? Ya no van a tener esos recursos. Yo voy a sobreexplotar recursos también renovables y las futuras generaciones tampoco los van a tener. Entonces, ahí se presenta este término con la manera de que pueda el desarrollo sostenerse en el tiempo, visualizando e incorporando otras variables, ya no únicamente la económica, y buscaba atender tanto a las demandas de la agenda de protección del medio ambiente y la sociedad, así como asegurar también el desarrollo de los países de menor nivel de desarrollo. Se buscaba eso, que los de menor nivel de desarrollo, que tienen condiciones más extractivistas, puedan involucrar en sus modelos nuevos sistemas de desarrollo sostenible, involucrando también la sociedad y el medio ambiente. Claro, porque cuando estamos hablando de extraer una materia prima, el medio ambiente está totalmente vulnerable, la sociedad de la misma manera. En la cumbre de la Tierra de Río 1992 ya se acuña, ya se hace más propio, se apropia ya el sistema de Naciones Unidas también lo declara como un modelo de desarrollo al desarrollo sostenible. Finalmente, en el 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, ya se lo hace parte de la agenda global. En Río más 20, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se crea
esto que conocemos como Agenda 2030, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya tenemos menos de 10 años para cumplirlo, valga la oportunidad, estamos en la recta final. No sabemos, no conocemos todavía si los estamos cumpliendo, algunos no los estamos cumpliendo, entonces tenemos que autocuestionarnos nuevamente, ¿no? ¿En serio estamos apuntando a un desarrollo sostenible o seguimos en la misma visión que estábamos antes? O sea, antes del 72, antes del 87, donde el justificativo era tener ingresos económicos, el justificativo era unidimensional. Entonces, como les digo, se incorporan nuevos pilares a la sostenibilidad. ¿Qué pilares fueron esos incorporados? El medio ambiente y la sociedad. Si degrado las condiciones de acceso a mis recursos naturales, muy rápidamente o no les cuido para que sean utilizados a lo largo del tiempo, yo no voy a tener luego esos recursos. Yo estoy degradando mis condiciones de reproducción de capital, mis condiciones de reproducción de modelos de negocio. Claro, porque lo estoy degradando muy rápidamente. Y si degrado las condiciones de la arista social de la misma manera, si no me involucro en temas de desnutrición, ya no voy a tener mano de obra. Si tengo explotación laboral, de la misma manera. O sea, también la sociedad es importantísima mantenerla porque es un arista, es un pilar fundamental que debe ser cuidado. ¿Para qué? Para tener la última arista que hasta no hace mucho era considerada la única que aparecía dentro del desarrollo. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de cuidado ambiental, de recuperación de ecosistemas, de no contaminación, pero también de la parte social, involucramiento muchísimo de lo que sería cadenas de suministro y cómo yo estoy visualizando eso, que no haya injusticias dentro de esa cadena. Ahora bien, ¿qué importancia tiene cada pilar en este componente de desarrollo? Pensemos un poco cómo se genera el sistema productivo local e internacional. Todavía estamos en este contexto de pensar, claro, nosotros también importamos productos, también estamos en esta lógica del sistema global. Entonces, pensemos cómo se genera, cómo se produce algo. Son materias primas, son energía extraída de sistemas naturales, de la misma naturaleza, del ambiente por sí mismo, son extraídas de ahí, son procesadas y los residuos son enviados a este mismo sistema natural. Claro, porque hoy por hoy igual internamente tenemos, por ejemplo, botaderos, tenemos rellenos sanitarios, no se están recuperando esos residuos, ni los que provienen de la industria, ni los que provienen de la misma sociedad. Entonces, ¿de dónde yo obtengo las materias primas? Del ambiente. ¿A dónde van a parar los residuos? Al ambiente. Ah, entonces veo como que la importancia de este pilar es fundamental. Solamente pensemos, hagamos un ejercicio mental muy rápido y saquemos una variable de este sistema económico de producción. Saquemos la variable de petróleo. Hoy por hoy sabemos que está complicadísimo, ¿no es cierto? Los precios del petróleo siguen subiendo, los precios de los derivados de la misma manera. Entonces, si sacamos la variable de petróleo, pensemos que no tenemos ya petróleo, que se acabó el petróleo. Entonces, la sociedad por sí misma y la economía no podrían sostenerse como se están sosteniendo en la actualidad. Entonces, debemos pensar en ese desarrollo sostenible pensando cómo yo alargo justamente el uso de esto, pensando en qué, en que puedo involucrar a nuevas tecnologías, por ejemplo, cuidado del ambiente de la misma manera, donde yo puedo obtener otras fuentes energéticas, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo el ambiente llega a ser dentro de los pilares un punto importantísimo donde la sociedad se desarrolla y donde la economía puede tener los recursos necesarios para su incremento de justamente los ingresos y la distribución finalmente en la misma sociedad. Entonces, el ambiente sí es un punto importantísimo que tiene que ser totalmente visualizado cuando nosotros estamos consumiendo algo, cuando nosotros desechamos, cuando nosotros decidimos por un producto o servicio. Y ahí nos vinculamos con un consumo responsable. Ya vamos a ver un poco más adelante justo estos términos. Pero hay una línea bastante delgada entre desarrollar y tener una sostenibilidad fuerte versus una sostenibilidad débil. ¿A qué se refiere?
Sí, yo puedo estar visualizando esas posibilidades que yo tengo para incrementar la sostenibilidad en una sociedad por sí misma, pero puedo estar degradando un stock de un capital para alimentar otro. Por ejemplo, la sostenibilidad fuerte me dice que cada stock de capital, por ejemplo, hay el capital natural, que es el ambiente, el medio ambiente, hay el capital social, hay el capital tecnológico. ¿Qué me dice la sostenibilidad fuerte? Que todos los capitales deben mantener sus stocks de manera independiente, se deben cuidar de manera independiente. ¿No es cierto? Ahí llegamos a saber que los pilares de la sostenibilidad, cada uno es independiente y cada uno se debe mantener de su forma original o de la mejor manera. Si es mejor, yo puedo aportar para que ese capital esté mejor, muchísimo más. La sostenibilidad llega a ser esa sostenibilidad fuerte que buscamos. ¿Por qué? Porque los recursos pueden ser mantenidos en el tiempo, porque yo estoy manteniendo también las condiciones, por ejemplo, para el ciclo del carbono, no tengo deforestación, mantengo esas áreas naturales, claro, y estoy manteniendo, estoy dando la importancia a ese capital que se merece. Entonces, hay limitadas posibilidades de sustituir las funciones ecológicas esenciales para la vida, por ejemplo, por la tecnología disponible o el capital existente. Yo no puedo poner mi confianza en tecnología cuando el capital natural debe hacer estas funciones. Por ejemplo, no sé si han visto, hay algunas noticias que dicen, sí, se creó el primer árbol mecánico que captura CO2. Y la pregunta es, ¿eso ya no existe en la naturaleza? Claro, ya existe en la naturaleza. Estoy confiando a través de un capital tecnológico, algo que debería ser un capital natural, donde yo puedo mantener esas áreas naturales, puedo hacer reforestaciones, puedo hacer conservación natural, donde ese capital, ese stock tiene que mantenerse, tiene que cuidarse. Entonces, yo no puedo sustituir capitales. La sostenibilidad débil justamente me dice eso, es la sustitución del capital, de un capital. Pensar que algo más puede sustituir, por ejemplo, el capital natural, la tecnología. O igual, en el capital humano, yo puedo tener otro capital que me reemplace a esto. Entonces, la sociedad por sí misma estaría siendo abandonada de estos pilares de la sostenibilidad, como estamos viendo. Entonces, debemos apuntarle siempre a esa sostenibilidad fuerte. Que el capital social, el capital humano, el capital natural, sea el que esté siendo involucrado, el que esté siendo cuidado a través de medidas, a través de la producción, a través de sistemas de servicios, a través de política pública. Claro, y ahí sí yo voy a tener esa sostenibilidad fuerte. Entonces, llegando ya a la sostenibilidad que me mencionan los objetivos de desarrollo sostenible a través de la Agenda 2030, podemos ver cómo se dividen en tres áreas bastante identificadas entre el medio ambiente o planeta, se lo conoce como el PPP, es planeta, persona y prosperidad, así se lo conoce. Pero vemos cómo el medio ambiente llega a ser la base, llega a ser esa parte importante, claro, porque ¿qué pasa? No tengo agua, no voy a tener desarrollo. No voy a poder tener o pensar al menos cómo librar del hambre cero, por ejemplo, si no tengo agua, si no cuido los recursos hídricos. Claro, los otros objetivos, los que están arriba, los de sociedad o los de personas, como se les conoce, van a estar muchísimo más complicados de obtenerlos, de lograrlos, si no visualizo primero esa parte de abajo, ese soporte que me da el medio ambiente y los recursos que yo puedo obtener a través de esto, los recursos que tienen que ser cuidados a través de estos mismos objetivos. Por ejemplo, si tengo acciones y tengo ya bastantes problemas de clima localmente donde se tiene producción agrícola, claro, y eso me ocasiona que no pueda tener una producción adecuada agrícola porque el clima está cambiando, porque hay muchísima precipitación, muchísimas sequías, que en el Ecuador ya los estamos viviendo, no voy a poder pensar en los objetivos de arriba. Tenemos y seguimos en la misma lógica, ¿no es cierto? En la misma lógica inicial, donde vimos la importancia del involucramiento de nuevas aristas al desarrollo, pero dándole esa importancia
Y ese enfoque de sostenibilidad fuerte, que no puedo decir, listo, sí, yo tengo más tecnología, entonces la economía empieza a crecer por tecnología y yo puedo abandonar el cuidado natural porque ya no lo necesito. No, no debemos dejar de lado ningún capital para pensar y tener esos resultados en sostenibilidad fuerte. Entonces, eso finalmente me lleva al punto de cómo se vincula a la producción sostenible y el consumo responsable. ¿Cómo somos parte de eso? Cada uno, como consumidores de personas, o sea, como personas naturales, como Estado. El Estado también es un consumidor y es el consumidor más grande del país, ¿no es cierto? Entonces, debemos pensar cómo tanto el sistema productivo, cómo nosotros nos vinculamos a eso, cómo somos parte de un consumo responsable, qué parte de la responsabilidad tengo, qué rol dentro de este sistema económico yo cumplo como consumidor y qué rol también cumple el sistema productivo. Sistema productivo que tiene que ir más allá de un enfoque tradicional. ¿Para qué? Para vincularnos a los consumidores, para vincular a esa cadena de suministro, para no degradar las condiciones ambientales de donde se obtienen las materias primas que finalmente sirven para esa producción. Entonces, aquí me permito leer, esta es la definición de consumo responsable que lo define el PENUMA, y se lo determina como el consumo responsable refiere al impulso de motivaciones y motores de las decisiones de compra de los consumidores en función de su contexto social, cultural, educativo y económico, siendo entes activos mediante el acceso a información pertinente, clara, transparente sobre las repercusiones socioambientales del producto o servicio adquirido. Claro, vemos cómo ahora debemos tener un rol más activo para saber qué estamos consumiendo, para saber que ese consumo no tiene lo que veíamos, ¿no? Esas trazas de explotación laboral, esas trazas de trabajo infantil, de degradación de ecosistemas. Eso nos va a dar la información pertinente. También, ¿para qué? Para saber cómo usar de manera correcta. Javier Bustos está, tal vez, sí, me parece que Javier está haciendo, perdón, un ratito. Ya, listo. Entonces, si Javier Bustos tiene alguna consulta, por favor, le pedimos que la ponga en el chat. Entonces, como les decía, tenemos que tener un rol más activo, ojo, y viendo cómo el Estado también es parte o debe ser parte de este consumo responsable. ¿A sabiendas de qué? A sabiendas de la cadena de suministro que tiene aguas arriba, pero también cómo aguas abajo ese producto se comporta. Mucho se habla del involucramiento de la economía a un modelo circular. Una economía circular. Sí, el país tiene ya ley de economía circular, tenemos, se está trabajando en el reglamento, tiene el libro blanco de economía circular, pero ¿a qué se refiere? ¿Cómo nos hemos desempeñado nosotros como consumidores? Hemos visto cómo hay una linealidad total en nuestro consumo. Hay un consumismo y hay una linealidad de qué manera. Claro, consumimos, se daña y se bota. Y si se daña súper rápido, claro, se bota más rápido. Y necesito otro. Pensemos solo en una impresora, en las impresoras que antes se tenían en las casas. Ahora ya quizás no es tan común. Yo no tengo, por ejemplo. Pero antes era muchísimo más común tener una impresora en la casa. ¿Qué pasa si se daña una impresora? Es más costoso repararla. Entonces es más fácil reemplazarla. ¿Qué hago con la viejita? Le boto. Entonces, esa linealidad de comportamiento hace que el consumo no sea responsable. Estemos siendo parte de esa degradación, claro, porque hacemos una presión en la necesidad de los recursos para producir más impresoras, o impresoras solo por el ejemplo, de ahí es absolutamente todos los recursos que estamos y productos que estamos adquiriendo. Entonces, nosotros como sociedad y vimos esa tendencia creciente de población mundial, nosotros hacemos esa presión en las empresas para que a su vez generen la presión a los ecosistemas para tener más recursos, recursos que están siendo sobreexplotados. Entonces, el consumidor es de ese punto que debe ser más activo,
aguas arriba visualizar esa información, tener esa información. Entonces las empresas, su rol, el rol de las empresas va a ser dar información más clara, dar información coherente, precisa, accesible a los consumidores, todo tipo de consumidor, ya sea empresa, ya sea pyme, ya sea persona natural, familia, estado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos terminamos siendo esos consumidores que necesitamos de esa información. ¿Para qué? Para saber si ese producto es contaminante o para saber si los residuos que me está dejando ese producto son recuperables. Alrededor del 80% de los residuos que se generan hoy en día a través de nuestro consumo no son recuperables. Son plásticos que no se pueden recuperar, por ejemplo, son plásticos laminados que tienen esa laminita entre plástico, aluminio, otro plástico. Ah, y esos no son recuperables. Sí, aunque yo le ponga el logotipo de reciclable, yo lo puedo reciclar, pero no recuperar. Entonces, necesitamos el rol de todos. Necesitamos el involucramiento de todos para la producción sostenible y para el consumo responsable, pensando justo en todo lo que veíamos de estos conceptos de cómo el medio ambiente impacta en el desarrollo, cómo la sociedad también tiene que ser vista y cuidada desde sus puntos críticos. Entonces, ¿qué me pide el consumo responsable? Alentar el comportamiento de la compra es solo uno de los propósitos del consumo responsable. También se busca impactar sobre los comportamientos de su utilización. Les digo, sí, se dañó, bueno, le boto y compro otro. Y eso hago en casi todo. Sí, porque es más difícil reparar, es más complicado, no se encuentra, no hay el repuesto. Entonces, necesitamos de todos los actores. El intercambio, el reciclado, la eliminación de los productos es algo importantísimo también. Yo debo informarme cómo se gestiona de manera adecuada este residuo que estoy teniendo de grandes cantidades. Como Estado puedo estar generando grandes cantidades de un residuo que debo darle un destino adecuado. Entonces, me informo, soy parte de esa cadena, formo parte de esa iniciativa del consumo responsable. ¿A fin de qué? De minimizar los impactos negativos en cada ciclo de vida del producto. Muy importante estas palabritas, el ciclo de vida de los productos. ¿Qué ciclo de vida tienen hoy los productos? Súper cortos, ¿no es cierto? O sea, estamos fabricando una gran cantidad de productos, pero que su vida útil sea chiquitita. ¿Para qué? Para que se compre otro. Y estamos adquiriendo cosas que a veces son también innecesarias. Claro, eso hace una sobreproducción, un sobreconsumo y hemos llegado al punto de saber que eso está afectando a temas de cambio climático, temas de sociales, muy importantes también, ambientales, contaminación por plásticos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, sí, total voy a reciclar la botella. ¿Y qué pasa con esa botella? Al final de cuentas no llega a un sistema productivo que lo recupere. Entonces no estaría haciendo mucho. Qué mejor poder visualizar cuáles son esas oportunidades en cada etapa y para cada uno de los productos. Ver más allá del el componente económico. Entonces nos preguntamos, ¿dónde nos encontramos el productor con el consumidor? Y el punto donde nos encontramos específicamente es en el momento de compra. ¿Qué criterios de compra tenemos nosotros para decidir? Como les digo, en cualquier nivel de consumidor en el que estemos. ¿Qué criterios de compra? ¿Tenemos solo la dimensión económica? Si tenemos solo la dimensión económica, estamos regresando a 1949, donde se pensaba que solo el desarrollo se lo genera a través del ingreso del Producto Interno Bruto. Entonces, si es únicamente la dimensión económica, yo puedo estar rankeando los productos de una manera no adecuada, no sostenible. ¿Por qué? Porque precios bajos me pueden significar muchísimas alteraciones justamente en los pilares de la sostenibilidad. Precios bajos me pueden significar explotación laboral, me pueden significar poca vida útil, trabajo infantil, pagos injustos a los proveedores de las materias primas contaminantes. Sí, pero es bajísimo el precio que estoy consiguiendo. Pero ¿qué hay atrás? ¿Qué hay aguas arriba de ese producto? Hay todo esto, hay trazas de todo esto. ¿Estoy teniendo información sobre eso? Quizás que no. Por eso es importante. Es importante crear un terreno común para todos los consumidores. Eso nos dice también un ODS, ya vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces,
Pasemos a una lógica de producto sostenible. El producto sostenible ya tiene condiciones laborales adecuadas. Ah, entonces, claro, quizás el costo no sea tan bajo. El costo ya quizás incremente un poco. Sí, porque no está teniendo todas las trazas y todas las amenazas que está teniendo el otro producto, que solo estoy definiendo y solo estoy teniendo el criterio priorizable de compra por la dimensión económica. Y no estoy visualizando absolutamente nada más. Y me dura poco y tiene todas estas problemáticas, que viene tachado con esas problemáticas. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no me comunican, no me dicen, no es claro, no hay información, solo es el costo. Pero pensemos en ese producto sostenible. Pensemos en el productor que sí está visualizando los pilares de la sostenibilidad, que tiene condiciones laborales adecuadas, que tiene un pago justo para las materias primas, que tiene un ecodiseño. Sí, alarga su vida útil del producto, da los soportes, da los repuestos para que se puedan modificar, para que se puedan reparar, si quizás sufre algún daño y no tengan que ser botadas. Esa linealidad puede estar en el otro lado. Sí, claro, que es más fácil tener algo que se dañe y bota. Claro, eso puede ser más barato, o algo que me dure muchísimo más. Ahí está la circularidad, justo en ese ecodiseño y alargar la vida útil de esos productos o servicios que estamos adquiriendo. Un cumplimiento normativo mayor en el ámbito ambiental y social, certificaciones claras ambientales y sociales, certificaciones del origen de la materia prima, que son de fuentes sostenibles y responsables. Una certificación de comercio justo, por ejemplo, fair trade, que hay hoy en día. Hoy en día ya podemos visualizar, ya podemos impactar frente a que no únicamente la dimensión económica es la necesaria, porque como digo, estaríamos quedados muchísimos años atrás. La sostenibilidad nos va a dar justamente estos parámetros para poder tener nuevos criterios de compra, nuevos criterios de selección que no únicamente estén en esa dimensión. Entonces, en el objetivo de desarrollo sostenible número 12 de producción y consumo responsable, me menciona específicamente, cada uno tiene metas e indicadores. Me menciona específico en la meta 12.8 el garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible. Entonces dice, de aquí al 2030, sí, como les dije, estamos en la recta final, estamos caminando, o sea, son menos de 10 años, son 8 años y un poquito menos tal vez, que tenemos para llegar al 2030. ¿Y quién nos dice al 2030? Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía de la naturaleza. Crear un terreno común para los consumidores de esa información eficaz sobre la sostenibilidad de los productos. ¿Por qué? Porque puedo estar teniendo algunos criterios de compra con productos que estén trazados de greenwashing. También hay esos casos. También hay el caso que dice, ah, no, claro, como el producto sostenible, como el servicio sostenible está siendo bien visto, tiene un costo un poquito mayor. Claro, yo involucro temas de greenwashing. O sea, solo estoy dando las muestras por afuera que estoy siendo totalmente sostenible. Me pongo el nombre bio, el eco, o sea, de eso hay muchos productos, ¿no es cierto? Pero ¿qué tanto hay atrás? ¿Qué tanto de todo eso que estoy comunicando tengo de resultados? ¿Qué tanto estoy cuidando las relaciones laborales? ¿Qué tanto estoy cuidando mi cadena de suministro de materias primas? Pues bueno, para eso es necesario considerar el ecoetiquetado. El ecoetiquetado que me mencione de manera estándar, en verdad, ¿qué está haciendo ese proveedor? ¿Qué está haciendo ese productor? ¿Para qué? Para dar confianza, para dar absolutamente toda la información necesaria al consumidor, ya sea el consumidor que sea, ya sea el Estado, ya sea una empresa, porque entre empresas también hay comercialización de productos, ya seamos nosotros como consumidores personales, necesitamos conocer esa información. Entonces, eso también llega a ser política pública, donde la información que se transmita debe abordar las causas de la sobrecarga de información.
No necesariamente yo tengo que dar un producto que tenga 10.000 certificaciones, ¿no es cierto? Yo no le tengo que confundir como productor. Entonces, eso llega a estandarizar una política pública. ¿Cómo se debe comunicar? ¿Qué debe ser comunicado? Si es un producto que utiliza energía, pues bueno, entonces debe tener una etiquetita. Y no sé si ustedes se han dado cuenta. Ya todos los productos, todos los electrodomésticos, más bien dicho, vienen con una etiqueta de consumo energético que me dice si este producto es A, porque consume tan poquita energía como este. Ah, esa etiqueta tiene que verse en otros productos, en otros servicios que también estamos adquiriendo. Entonces, es importante justo para el Estado también ver eso. Sí, cómo es el desempeño del producto que voy a adquirir? ¿Cómo es el desempeño del electrodoméstico, del equipo, de X y cosas que estoy adquiriendo? ¿Con qué puedo hacerlo? Con información. Información clara, información de certificación de segunda, tercera parte, que que sea verificada y me diga, sí, en verdad ese producto es eficiente. Listo, entonces yo adquiero como política pública un producto, un equipo eficiente en aire acondicionado, en movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no únicamente es necesario visualizar justo solo la manera de fabricación y producción. A eso hemos estado acostumbrados, o eso es lo más típico que podemos ver. La visión de la sostenibilidad tiene que ser más ampliada. Ese análisis de ciclo de vida ambiental y social es importante porque muchas de las veces donde existen mayores riesgos ambientales y sociales es en la extracción de materias primas específicamente. ¿Por qué? Porque ahí hay afectaciones socioambientales, porque ahí desplazo a comunidades, porque ahí tengo que talar, porque ahí tengo que contaminar. Entonces, las materias primas que yo puedo estar utilizando para el producto que finalmente utiliza alguien, o utiliza el Estado, o utiliza una familia, esa extracción de materias primas pueden tener trazas de todas estas problemáticas ambientales y sociales que estoy viendo. Entonces, la visión de la sostenibilidad tiene que tener esta condición holística, desde de dónde se extraen las materias primas, cuáles son esos proveedores, cómo se lo transporta y también la fabricación. Sí, no es lo único. Estamos acostumbrados a eso. Sí, este producto fue elaborado en una planta ecoeficiente. Está perfecto. Pero si quizás sus materias primas tienen trabajo infantil y todas las problemáticas adicionales, quizás no es tan sostenible como se menciona. Estaría cayendo en un greenwashing. Eso es lo que buscamos a través de identificar esos puntos críticos en la sostenibilidad de algunos productos. Igual, aguas abajo, ¿cómo llega al consumidor? ¿Cómo llega a involucrar con información? Mientras tengamos nosotros información de cómo involucrarnos en su uso, lo leíamos, ¿no es cierto?, la definición de consumo responsable, en su uso, en su reparación, en su reutilización. Si yo no le digo nada al consumidor y yo no sé tampoco, entonces yo no tengo que decidir por ese proveedor, porque no me está dando información. Yo decido, aunque cueste un poco más, pero decido por el que me va a garantizar que la vida útil, que es reparable, que voy a alargar, que ya no es 2, 3 años y se daña, que es 10, 20 años la vida útil que tengo y me da esa información. ¿Identificando qué? ¿Y con la finalidad de qué? De poder abordar esos resultados positivos, tener esos resultados positivos dentro de las repercusiones ambientales o daños ambientales que podamos tener, repercusiones sociales y repercusiones económicas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ambiente, en un ciclo productivo, el uso del agua, muy importante. ¿Cómo están usando el agua en la producción de textiles, por ejemplo? El consumo del agua en textiles es un punto crítico importantísimo. Entonces, si yo consumo textiles, tengo que preguntarle, ¿y qué haces con el agua? ¿Cómo estás haciendo? ¿Tienes una certificación de, no sé, de huella hídrica? ¿Cuál es tu acción de sostenibilidad frente a ese punto crítico? Entonces, para sectores ya están identificados esos puntos críticos que deberíamos consultarles para, y a sabiendas de qué,
tengan impactos positivos en esa cadena de suministro. Cambio climático, por ejemplo, cuando estamos hablando de combustibles fósiles, sí, en mi cadena se utiliza un montón de combustibles fósiles. ¿Qué estás haciendo para eso? Estás visualizando cambios energéticos, cambios de fuentes, eficiencia energética. El Ecuador también tiene una ley de eficiencia energética, entonces podríamos ir impactando frente a eso también. Repercusiones sociales, ¿sobre qué? Derechos de las comunidades de donde se extraen las materias primas. Condiciones laborales adecuadas, seguridad del consumidor, donde estemos pensando en ese ecodiseño, aguas arriba y aguas abajo, para yo utilizar materias primas no contaminantes que no lleguen a contaminar ríos, playas. Hablamos mucho de eso, ¿no? Así es que el río San Pedro está contaminado. Listo, ¿y qué estamos haciendo aguas arriba? Porque la solución quizás no es llegar solo aguas abajo a sacar plásticos. Aguas arriba debería estar también las acciones de sostenibilidad. Repercusiones económicas. Sí, es parte de la sostenibilidad, las repercusiones económicas que podamos tener. ¿A través de qué? Competencia leal, garantía de un precio mínimo, relación calidad y precio, donde vemos que ya no es la única dimensión. Ya aparecieron otras. Ya no debo evaluar solamente una compra con un criterio, que es costo. Y finalmente, identificar, poder aterrizar, y eso es lo importante de la sostenibilidad. Puede ser un concepto que lo veamos súper arriba, súper global. Sí, se lo definió en 1987, ya son 35 años que se lo determinó como tal al desarrollo. Pero ¿cómo aterriza en la parte territorial? Entonces, hay beneficios y oportunidades en el tejido empresarial sostenible, en comunidades, en recuperación de ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A través de qué? Por ejemplo, cuando estamos hablando de que un productor es más sostenible, yo puedo acceder a nuevos mercados, incrementar ventas. Proveedores de empresas que evalúan ya con criterios de sostenibilidad. Existen empresas que ya piden a otra, a la que es proveedora, que cumpla esos criterios. Ya no únicamente que llene un formulario de dónde está la planta productiva y se acabó. No, yo debo también a mi cadena de suministro, si yo tengo una pyme que es mi proveedora, pues bueno, le preguntaré si en verdad no tiene trabajo infantil, si está cubriendo absolutamente todas las obligaciones laborales adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una cadena, se vuelve un efecto cascada donde todos nos involucramos, genera esa red de sostenibilidad. Creación de nuevos modelos de negocio, circulares, sostenibles, la identificación de esas oportunidades. Habrán visto ustedes que últimamente han surgido muchísimo, ¿no? En Quito, sí, sí, habrá gente de Quito también en esta reunión. En Quito surgieron muchísimas iniciativas, por ejemplo, de la gestión adecuada de residuos orgánicos, que están creciendo cada vez más. Sí, porque era algo que no estaba siendo totalmente abastecido y de una manera correcta por la municipalidad. Surgieron estos nuevos modelos de negocio, generaron fuentes de empleo verde, entonces todo se moviliza a un mismo fin. Incremento de la eficiencia en el uso de los recursos, protección de los ecosistemas. Como les digo, sí, si nos involucramos como consumidores, ya no vamos a estar haciendo presión. Claro que cada vez hacemos más presión porque cada vez somos muchos más, nacen más niños cada día y eso hace que se necesiten más recursos para esa población totalmente creciente, pero qué mejor si somos eficientes en eso. Entonces, la protección de los ecosistemas para que no haya esa presión tan grande de la sociedad para los recursos y energía necesarios, entonces llega a ser también indicado dentro de la sostenibilidad y un resultado, un beneficio totalmente tangible en qué? En competitividad, en resiliencia. La resiliencia es esta forma de adaptarnos a nuevas condiciones, dar respuesta positiva a nuevas condiciones, acción climática de la misma forma. Entonces, podemos llegar a ser un territorio totalmente sostenible. Y finalmente, acceso a certificaciones internacionales y locales. Es importante la información que nosotros podamos obtener en los productos y servicios. ¿Qué tanto de sostenibilidad se está haciendo, pero cómo también se ha verificado esa sostenibilidad? Hay alguien que llegó y le verificó, sí, ese producto ya está libre de trabajo infantil, ese producto está libre de
de emisiones porque llegó a su carbono neutralidad. En el Ecuador, de la misma manera, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica lanzó, ¿no es cierto?, el programa Ecuador Carbono Cero. ¿Qué mejor si podemos también vincular todas estas iniciativas, puntos verdes, etcétera, etcétera, a acciones de compra sostenibles, a ese rol que nosotros tenemos como consumidores de manera responsable? Y finalmente el cumplimiento normativo regulatorio que nos va a dar la línea base, la línea de partida. La sostenibilidad va mucho más allá. La sostenibilidad es accionar frente a estos riesgos que podemos estar identificando en ambiente, sociedad, y dar una respuesta positiva a los económicos a lo largo de toda una cadena de suministro. Entonces, con eso hemos llegado al final. Si existe alguna consulta, les agradezco que la puedan poner en el chat. Si quieren también, perdón, pueden activar su micrófono. Sí, así lo consideran. A ver. Y no Sí, tenemos Juan. ninguna Hola, mano hola. levantada, Andrés, al momento. No sé si alguien desea hacer una consulta. Hola. Sí, Juan Aurelio, adelante. Sí, se arrepintió. No, no, ya le activo el micrófono, Andrés. Ok. Caramba. ¿Sí? Hola. Y ahí te Sí, escuchamos, Juan, sí. Ok, escuchamos. ok. Ya, el problema del desarrollo sostenible y el consumo es que los precios no reflejan el costo medioambiental de producir y reciclar un producto. Ya desde los años 50 ya se tenía en cuenta eso y había una propuesta para tener impuestos verdes que reflejen ese costo medioambiental, es decir, cargarle impuestos a los productos para que justamente reflejen eso. Ahora, eso fue, en los países industrializados, eso fue férreamente, hubo una oposición férrea, porque sinceramente eso implica aumentar la inflación, aumentar carestía de la vida, vender, reducir las ventas de las empresas reducen su actividad económica, por lo tanto se reduce el Producto Interno Bruto. Eso fue descartado desde los años 50. Pero ahora el mundo se esperanza en tener un sistema de certificaciones de empresas, de tener buenas prácticas medioambientales, todo, pero finalmente la decisión la tiene y darle al consumidor la información para saber si va a tener un consumo responsable o no, pero finalmente el consumidor recae la responsabilidad. Es un método no invasivo que no le forza la decisión de consumo a los consumidores, solo le informa, pero al final del día el consumidor es el que decide. En cambio, el otro sistema, tú tienes ya el producto te viene ya cargado con un costo, reflejando ya el costo que tiene, que le cuesta a la naturaleza reciclarlo, ¿ya? Mi pregunta es, ¿usted cree que cuál sistema lo ve viable? ¿El sistema que tenemos actualmente de certificaciones o el sistema de cargarle ya un impuesto verde? Porque finalmente es un tema de forzar la decisión del consumo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso en cierta forma es restringir la libertad del consumidor, algo que es en todos los países, especialmente en la clase media, es fuertemente rechazado. O sea, porque yo estoy, o sea, los países pobres no tienen la culpa de la degradación del medio ambiente, solamente el consumo ya que debía ser el consumo de clase media. Para arriba ya comienza, ellos son los principales contaminadores, el estilo de vida. Es un estilo de vida muy propio de la clase burguesa, de las aspiraciones que uno tiene de consumir más y más. O sea, y yo sinceramente no sé si, no estoy seguro si el sistema de certificaciones que desde hace, qué sé yo, unos 20 años atrás se ha venido desarrollando vaya a frenar ahorita el nivel de consumo que necesitamos frenar para salvar el planeta o para hacer sostenible la vida en el planeta. Ok, gracias.
Gracias, Juan. Bastante clave el comentario y la consulta de la misma manera. Cuando estamos hablando de que los costos tienen que ser trasladados hacia el consumidor o ese producto tiene que incurrir ya los costos que ocasionaron por su extracción de materias primas, de su contaminación y todo lo que veíamos en la cadena de valor. Estamos hablando justo de internalizar las externalidades, así se lo conoce, Claro, y internalizar todos esos efectos negativos que tienen. Sí, en muchos de los casos ya surgieron estos nuevos impuestos. Si nos ponemos a revisar a nivel global, en Europa existen, por ejemplo, impuestos a la emisión de gases de efecto invernadero. Existe también unos impuestos que se los conoce como Daly-Correa. Este impuesto Daly-Correa es para justamente los recursos no renovables de combustibles fósiles, porque sabemos que algún rato se van a terminar. Y si se van a terminar, debemos ir viendo cómo se los va a sustituir desde ya. Entonces, este impuesto lo que busca es recolectar el suficiente capital para luego y a la par ir invirtiendo en nuevas fuentes energéticas. Entonces, ¿han funcionado en algunas latitudes, en algunos países? Sí, sí han funcionado, son impuestos que sí funcionan. Localmente quizás que puedan funcionar, no lo creo. Puede haber alguna problemática. Hay estudios que ya lo determinan, estudios que se los puede acceder fácilmente, donde se puede identificar otras maneras, y la misma que fue mencionada por Juan. ¿Cuáles han sido las otras maneras? Impulsar a que el consumidor sea más responsable, eso la una a través de educación, sí, pero otra a través de normalización. Si yo normo que dentro de mi área geográfica solo deban ingresar productos de cierta calidad, de ciertas características, con una vida útil determinada, con repuestos, con total garantía, etcétera, 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 ya estoy dando un paso adelante. ¿Por qué? Porque a nivel territorial estoy generando ese mismo contexto. Ahora bien, con política pública también puedo ir más allá. Puedo exigir, ¿no es cierto? Como se pasó de los productos que no tenían semáforo nutricional al semáforo que hoy por hoy tenemos, eso mismo podemos encontrar las maneras de normar el tema de la información de la sostenibilidad de esos productos. Sí, la información ambiental y social de los residuos que están generando son o no son recuperables. ¿Para qué? Para que la sociedad misma sea quien presione, y es en efecto cómo se ha venido teniendo hasta la actualidad este movimiento. O sea, cada vez más hay un componente del consumidor que prefiere productos más sostenibles. No sé si ustedes, con seguridad que sí, han ido a hacer compras en supermercados donde los productos sostenibles cada vez es como más popular verlos. Sí, hay un detergente que dice que ya no consume agua o que ya es para prepararlo en la misma casa. Sí, hay algo que dice que es pues, producido de fuentes recicladas. ¿Por qué? ¿Por qué dan esa respuesta? Porque el mercado también está cambiando. Entonces, ¿qué mejor si como consumidores a cualquier nivel y como consumidores a gran escala, como el Estado, también damos esos pasos? ¿Para qué? Para presionar, ahí sí, para hacer presión en el sistema productivo y que pueda caminar en esa sostenibilidad. Entonces ahí sí empiezo a visualizar cómo es mi diseño del producto. Si no está teniendo criterios de sostenibilidad, entonces me involucro justo en eso. ¿Por qué? Porque ya me están pidiendo mis consumidores. Por eso lo decía, ¿no? Al final, se vuelve un efecto cascada. Un efecto cascada que nosotros como consumidores podemos presionar, pero los consumidores que están más arriba, que es el Estado o las empresas, también lo pueden hacer. ¿Para qué? Para involucrar totalmente en esa misma onda, en esa misma lógica. Porque caso contrario, y también lo dijo Juan, quedaríamos en la unidimensionalidad. Sí, lo que necesito es crecimiento del PIB. Lo que necesito es reactivación económica productiva. ¿Y qué pasa si no visualizo mis recursos? Entonces luego no voy a tener recursos. Luego no voy a tener agua, luego no voy a tener recursos energéticos. ¿Por qué? Porque únicamente yo me fijé en el componente económico.
Entonces, es muy importante. Existen varias alternativas, como lo menciono. En el Ecuador, nosotros hicimos un estudio de consumo responsable. Existe sí varios puntos de vista sobre el consumidor a nivel de la población. Entonces, concuerdo que los niveles socioeconómicos más altos consumen muchísimo más, pero a la par también están cambiando sus modelos de decisión de compra a más sostenibles. Entonces, eso puede estar empujando un comportamiento. A eso debemos llegar, a cambiar el comportamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, a nivel de todas las personas es necesario, pero es larguísimo. Pero el Estado como tal también puede incidir en eso con política pública. Entonces, no sé si haya otro comentario, si hay una pregunta en el chat. Javier Bustos, y justo sí se ha tenido una consulta, nos dice, ¿hay diferencia entre sostenible y sustentable? Mucho hemos escuchado, ¿no es cierto? Desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. No hay diferencia. La diferencia, la única es de las palabras, ¿no? No se utiliza mucho sustentable porque se supondría que se sustente en algo, ¿sí? Entonces, por eso se dejó de utilizar un poco. Hay mucha discusión frente a esto, es una muy buena pregunta, pero se dejó de utilizar el concepto de sustentable porque se supondría que la economía se está sosteniendo en las otras y se quiere sostener solo la economía. Entonces por eso dejamos de utilizar y lo que hablamos es de sostenible. ¿Por qué? Porque debemos sostener todos esos capitales que mencionábamos, el capital natural, el capital humano, el capital social, el capital económico en el tiempo. Esa es la finalidad, que se pueda sostener en el tiempo y no que sirvan los unos de plataforma para que el otro exista. Entonces, como bien lo menciona, hay mucha discusión académica frente a esto, pero a final de cuentas debemos tener que los dos significan lo mismo, o sea, los dos estarían apuntando a lo mismo y deberíamos involucrar las mismas variables. Katy Echeverría, ¿cómo se podría saber si un producto es sostenible? ¿Existe alguna página en la que se podría corroborar que un producto es sostenible? Muy buena pregunta. Por el momento no existe una página como para entrar y poner el nombre del producto y saber si es o no sostenible. Existen iniciativas, sí, por ejemplo, Not That Store es una iniciativa ecuatoriana que va a comercializar solo productos sostenibles verificados. Ahora bien, ¿cómo, como ciudadano común, cómo yo verifico, cómo sé que un producto es sostenible? Puedo verificar la información que me está dando la etiqueta, puedo verificar la información que da su página web. Por ejemplo, en la etiqueta ya me tiene que decir si es reciclable ese residuo que va a generar cuando se lo consuma o no, si es recuperable o no. En electrodomésticos es un poco más fácil porque ya existe una norma nacional donde dice que debe haber un ecoetiquetado, un etiquetado del consumo de energía. Listo. Entonces yo decido por una refrigeradora que tenga que ser categoría A en lugar de que tenga que ser categoría B o C, aunque sean más baratas. Sí, porque me va a resultar muchísimo mejor en el consumo de energía. Tiene otro gas refrigerante que no es contaminante, etcétera, etcétera. Entonces, justamente eso es lo que nosotros estamos promoviendo, que del lado de la producción podamos dar más información. Información sobre nuestra cadena de suministro. Sí, es fair trade. Sí, es obtenida la madera o el papel de fuentes sostenibles. Les invito en algunos productos que consumen papel o que tienen papel dentro de su empaque o dentro de su producto como sí mismo, se encuentra una certificación FSC, que son fuentes sostenibles de bosques. Sí, sé entonces que ese producto o ese empaque está siendo cultivado de manera sostenible. Por ejemplo, cuando consumimos aceite, hay una certificación de cultivo de palma sostenible, donde esa certificación me dice, sí, no tiene trabajo infantil, no es a través de deforestación y luego cultivo de palma africana. Existen criterios, por eso lo mencionaba, ¿no? Si nosotros queremos ya visualizar esa sostenibilidad de los productos, debemos llegar a visualizar qué información me está dando.
sé es información muy básica y solo me dice bio, amigable con el planeta. O sea, ¿y quién lo dice? ¿Y a través de qué o por qué? Entonces, quizás ahí está cayendo un greenwash. La información tiene que ser contrastada, tiene que ser corroborada. Por ejemplo, hoy por hoy hay una onda súper fuerte de productos orgánicos. Sí, es un producto orgánico, pero atrás me tiene que decir, es una certificación orgánica del Ministerio de Agricultura con tal número. Se encuentra ya. Esa certificación es del Ministerio de Agricultura y ustedes la pueden encontrar en algunos productos. ¿Qué mejor si somos un gran consumidor como el Estado, como empresas, el optar por esas materias primas, el optar por esos productos que ya me están garantizando? ¿Por qué? Porque hubo alguien que verificó, hubo alguien que fue y dijo, sí, en verdad es una producción orgánica y le dio la certificación. Entonces, con eso contesto la pregunta que está poniendo Katy. Espero que se haya contestado. Igual, con gusto, estamos totalmente a las órdenes. Si hay alguna consulta, algo que quieren aclarar, algo que quieren avanzar, con gusto estamos en CERES, somos la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, donde también estamos dando un reconocimiento a las empresas que ya están haciendo bien las cosas. Y este reconocimiento se lo conoce como ESR, es un reconocimiento de toda Latinoamérica que nació en México. Entonces les invito, visiten nuestras redes sociales, visiten nuestra página web, existen bastante información, recursos de lo que se puede investigar, de qué se puede aprender acerca justamente de estos temas. Entonces, sin más, me despido y ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Andrés, por tu importante aporte a la temática tratada el día de hoy. Gracias a los compañeros que nos han acompañado. Por favor, les solicitamos que enciendan sus cámaras para poder hacer el registro de asistencia. Previamente a eso, invitarles a los talleres que están programados para el día de mañana. A las 9 de la mañana tenemos de storytelling desde los datos de la contratación pública. A las 11:30, perspectiva de género en la generación de políticas públicas. Les esperamos a todas y todos. Vamos a capturar la pantalla de la primera parte. Vamos con la segunda pantalla. Listo, una buena tarde para todos. Les esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.